Buenos días, mi nombre es Agustín Gutiérrez. Voy a pasar a presentar el trabajo de TP de minería de datos del grupo 3. Esto es una introducción y de acá en adelante continuarán mis compañeros. Nosotros analizamos lo que es casos de dengue por provincia y analizando contra rangos de temperatura que se registraron en el último año. Obtuvimos los datos de datos.gov.ar y del Servicio Meteorológico Nacional y paso a describir la primera etapa que sería la obtención y limpieza de datos. Para lo que es el Collapse, empezamos instalando los paquetes que precisamos, importando los paquetes que precisamos dentro del entorno de Python. Pasamos a importar los CSV de los datos, con el único detalle que cambiamos el campo nombre por el campo provincia para ser un poco más descriptivo, pero este es efectivamente el nombre de la provincia. Se pasa acá a ver un poco eh, una muestra de los datos que se traen y acá se ve que el cambio de la columna que se hizo es el nombre de la provincia. Y pasamos a la estrategia de limpieza. La estrategia de limpieza es marcar con un valor por default los valores que estén fuera del rango que estamos esperando. Para los numéricos que no pueden tener un valor negativo se le coloca un -1. Para los que son campo de texto se le coloca el literal desconocida para poder detectarlo fácilmente. Para el campo de año se detecta que cada vez que sea o menor a cero o que sea mayor al año actual en el que estamos, que se considere como un error. Em, Después desconocida, bueno, y cantidad, lo mismo. Si es menor a cero, se considera como un error porque no puede ser posible. En el caso de los datos de clima, la fecha, que acá la estamos manejando como un texto para evitar errores de formato que pudimos tener en el desarrollo. Cada uno que aparezca en nulo lo reemplazamos con el 31 de diciembre del 9999. Y bueno, en estos casos no nos aparecían nulos, pero en caso de hacerlo está bueno para tener un estándar en la limpieza. Esto es una validación en cuanto a las temperaturas, mientras que la mínima sea menor a la máxima, viene bien. Bien, y ahora buscamos duplicación. Detectamos que en un chequeo total de los campos de la tabla, que cuántos están duplicados y se encuentran, bueno, los duplicados. Acá se hace una pequeña muestra, lo mismo con lo de clima, se detectan cuántos vinieron duplicados y se muestra un poco y se pasa a la etapa de eliminación. Ahora ya habiendo detectado los duplicados, sacamos todo lo que sea información redundante para que el procesamiento sea un poco más ágil y obtenemos como resultado final que los casos de dengue, bueno, van a traer casi 16.000 resultados únicos y en el caso de climas, temperaturas y todo eso, tenemos más cercano a 930.000 datos. A partir de ahí vamos a analizarlos en los gráficos y más adelante lo van a explicar mis compañeros. Mi nombre es Tomás Ariecho. Una vez que los datos fueron limpiados, pasamos a una fase de análisis, que en el caso nuestro, para hacer el análisis de dengue, decidimos utilizar el algoritmo ID13, el cual nos permite crear un árbol de decisión para entender cuáles son los factores, tanto climáticos como demográficos, que más influyen en la aparición de casos de dengue. La idea principal de este algoritmo es tomar los datos y dividirlos según las variables más importantes. Lo primero que hace es mirar todas las variables que tenemos, que en este caso son temperatura máxima, mínima y precipitaciones, y luego el propio algoritmo lo que hace es identificar cuál de estas variables nos ayuda más a separar los casos. Por ejemplo, en nuestro análisis lo que encontramos fue que la temperatura media era la variable más determinante, ya que en la teoría es en las provincias donde la temperatura mínima es más alta donde existe la posibilidad de que haya más casos de dengue. Por lo que el árbol de decisión lo que hace es colocar la temperatura mínima en la raíz y a partir de ahí lo que divide los datos según otras condiciones, como son la cantidad de precipitaciones o el grupo etario.
vez que hicimos esto, pasamos a entrenar el modelo. Lo primero que hicimos fue agregar los datos por provincia, por grupo etario y por semana epidemiológica en la cual se encontró el caso de dengue, y promediamos las temperaturas. Después lo que hicimos fue fusionar los datos de dengue y clima usando a la provincia como clave. Ya que este algoritmo solo trabaja con variables categóricas, lo que hicimos fue discretizar las temperaturas y la cantidad de casos en categorías, en tres categorías distintas, que son baja, media y alta. Por último, lo que entrenamos fue un árbol de decisión usando el criterio de entropía. Evaluamos su desempeño con métricas como la precisión, el reporte de clasificación y matriz de confusión. Bien, me presento, soy Gastón Romero y voy a explicar los resultados de la aplicación de la técnica de explotación de la información de inducción ID3. Soy del grupo 3. En primera instancia tenemos el primero de los gráficos que nos hace una relación proporcional entre la cantidad de casos y las provincias en las que se obtuvo esa muestra. Podemos denotar como en la provincia de Buenos Aires hay una gran cantidad de casos, siendo la provincia con mayor cantidad de casos, seguido de Córdoba y de Santa Fe. Acá hay una anomalía y es que Cava se considera una provincia aparte, sin embargo en la región la podríamos considerar parte de Buenos Aires, por lo cual este gráfico sería aún más grande todavía, denotando Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe como las principales tres provincias con los picos de infección. Luego tenemos el siguiente gráfico que relaciona la cantidad de casos con la semana epidemiológica, en donde denotamos que entre la semana 5, que es el primer mes, y la semana 23, que es alrededor del mes 5, tenemos la mayor cantidad de brotes y de infección durante este periodo. Luego se estabiliza y se normaliza. Luego tenemos el siguiente gráfico, que consiste en relación entre provincias, cantidad de casos y semana epidemiológica. La azul es Buenos Aires, la marrón es Córdoba y el resto de provincias. Denotamos cómo se cumple la relación entre la semana 5 y la semana 23. Los brotes se disparan y luego se estabilizan. Luego tenemos el gráfico KDE, que determina la densidad de los casos, de la cantidad de los casos, en donde la mayoría de los registros se concentran entre estos intervalos de densidad de cantidad de casos registrados, entre 2 y 10, o entre 0 y 10. Y luego tenemos el gráfico de dispersión que relaciona la temperatura, en donde la cantidad de casos suele ocurrir entre los 28 y los 31 grados, denotándonos que la temperatura más ideal para la proliferación del dengue es de 30 grados promedio. Y bueno, finalmente el gráfico de caja, en donde nos muestra la temperatura mínima y la temperatura máxima en la que ocurre, en donde el promedio es 30 grados y en temperaturas bajas es alrededor de 3 grados. Bueno, eso ha sido todo y esta ha sido la explicación de ID3. Mi nombre es Santiago Fiordalici. La parte que voy a explicar es la parte de la utilización del método Cummings, que pedía en el punto 3. Bueno, básicamente acá usamos un código donde preparamos todos los datos. Vamos a ver la provincia, la cantidad de casos, temperatura máxima y mínima. Eh, bueno, todo esto para después hacer una implementación. Entonces, lo que vamos a tratar de conocer primero es la cantidad de clúster, o sea, los K óptimos. Entonces, usamos el método del codo, que acá en donde vemos es que básicamente el valor va a ser 3 porque el valor va bajando hasta que en un momento deja de bajar tanto y da como la forma del codo. Entonces acá ya encontramos que va a ser 3 el número de clúster, y acá está la inercia. Y bueno, los clústeres van a estar divididos. Tenemos primero el epicentro fuerte, que es Buenos Aires. Después tenemos uno mediano, que está con Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa. Y Catamarca, Chubut, Corrientes, que es Jujuy y La Rioja, que es números bajos promedio. Acá una observación donde dice temperatura máxima promedio. eh, a ver, la cantidad no significa que los tres clústeres tengan un promedio de 30, sino que como, a ver,
lo que pasa es que la diferencia en el casos que va, por ejemplo, de 17.000 hasta 500.000, es tan grande que básicamente como que eclipsa un poco la influencia de la temperatura, que obviamente varía entre los grados 25 y 35. Entonces, por eso fue que casi que exclusivamente nosotros tomamos el factor decisivo como la cantidad de casos del dengue. Así que bueno, esa observación. Y por otro lado, bueno, hicimos los gráficos. Acá descargamos un GeoJSON para poder ver el tema del mapa con las delimitaciones de la provincia. Entonces, acá nosotros preparamos todo. Y bueno, y acá vamos coloreando la cantidad de casos del dengue por provincia. Entonces va de 0 hasta 500.000. Y acá, como los datos, como que la mayoría eran mucho de Buenos Aires, por eso se puede ver marcado, digamos, este como el máximo, pero bueno, tenemos otros puntos más claros donde marca diversa cantidad de dengue. Y bueno, y después tenemos el mapa dividido por los clusters. Acá hay una diferencia, que nosotros tenemos datos faltantes, que es la provincia de Tierra del Fuego, que acá no están porque no teníamos datos, pero acá, como son datos faltantes, sí aparecen. Bueno, y acá están divididos los diferentes clústeres por provincias, como habíamos visto arriba. Y bueno, acá después sacamos diferentes eh, análisis y conclusiones, donde bueno, hablo un poco del mapa de calor, el mapa de clúster que mostré, y bueno, los perfiles, lo de bajo riesgo, lo de riesgo moderado y lo de riesgo alto.